pero son principios básicos de la fe. Y justamente el primer tema es la fe. Y pareciera que ya sabemos mucho de la fe. Fe es creer en Dios. Hebreos 11:1, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, mencionaba en aquel estudio, y que es un libro, por ahí se los mandé, se los puedo volver a mandar, que a veces nosotros hemos colocado la fe en nuestros sentimientos, sin querer queriendo, por ahí dicen, colocamos nuestra fe en circunstancias, o colocamos nuestra fe en cómo nos sentimos hoy. Y la invitación, hermanos, es a que podamos colocar nuestra fe en lo que no se mueve, en lo que es inconmovible, en lo que es real y verdadero, que es en Jesucristo. Pero hablando de Jesucristo, yo sé que tenemos fe en Jesucristo. El estudio mencionaba que realmente la fe, no podemos tener fe si no hay conocimiento de Dios. No podemos tener fe si no hay realmente un crecimiento a la luz de las Escrituras. Déjenme, doy un repaso rápido y después ya empezamos con el nuevo. No hay otro fundamento. Entendemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe debe estar basada en lo seguro, en el conocimiento de Dios, en el propósito y voluntad de Dios. Sin eso no puede existir una fe verdadera. Tenemos que entender que la fe real, una fe fuerte, una fe cimentada, es aquella que crece y que se desenvuelve y que se desarrolla, no por el hecho de decir tengo mucha fe, y como que hasta lo repito muchas veces, o tratamos de hacer algún tipo de mérito para que nuestra fe crezca. Y la fe debe estar cimentada en lo seguro, y lo seguro es lo que no cambia, y lo que no cambia es la palabra de Dios. La fe no tiene nada que ver con las probabilidades. Y lo padre o el mensaje de esto es que mencionaba el autor que la fe comienza cuando las probabilidades o las posibilidades cesan. Es decir, si yo realmente quiero experimentar la fe, lo más probable es que yo tenga que padecer. La fe es a base del conocimiento de las Escrituras, pero también la fe es a base de las tormentas, de las situaciones difíciles. La fe real va a crecer cuando enfrentamos oposición, cuando enfrentamos dolor. La fe real es producto del conocimiento de las Escrituras, pero también de los momentos de dificultad. Dios se deleita en aumentar nuestra fe. Entonces, en vez de querer victorias siempre, o de vivir felices siempre, debemos estar dispuestos a tomar de la mano los momentos difíciles como ese medio que Dios usa para que nuestra fe sea avanzando. Las pruebas, los obstáculos, las dificultades, incluso las derrotas, son la comida principal de la fe. Y justamente el tema de hoy es que precisamente no busquemos como atajos, tratar de evadir el problema, para que cuando evadimos los problemas es cuando la fe no madura, no crece, cuando la fe pasa por alto las situaciones. Así que, hermanos, si ustedes hoy, hermanos, si hoy están pasando por una situación difícil, por una situación de prueba, por malas noticias, por falta de trabajo, por confusión, no sé, por tristeza, tantas cosas que puedan estar pasando, eso, o puede ser que debilite su fe y ustedes decaigan, o puede ser una comida para la fe y puede alimentar la fe. Entonces, la fe
se necesitan dos cosas: el verdadero conocimiento de lo que Dios dice, de lo que Dios dice de quién es Él, no figurarnos un Dios bajo lo que yo quiero que sea, y también entender que el crecimiento de mi fe es vía prueba, vía situaciones difíciles. Y el tema de hoy, el tema 2, es el tiempo. Cómo nos gusta que las cosas se den rápido, ¿no? Y sobre todo, yo creo que vivimos en una época, bueno, sobre todo los que somos, no sé, bueno, yo ya tengo 31, pero los de, no sé, 20, a lo mejor 30 todavía, pues crecimos en esta temporada donde todo es rápido. O sea, si queremos algo, tenemos el WhatsApp y llega a cualquier parte del mundo, cuando antes eran cartas. Si queremos comida y está fría, pues ahí hay un aparato que se llama horno mi-croondas, y en 3 minutos está la comida caliente. Si queremos, no sé, si queremos mi mamá tiene el cabello muy como afro, así, y dice que ella se ponía, no sé, duraba toda la noche, quién sabe qué peinado se hacía, y luego se ponía muchas chavetas para en la mañana amanecer lacia. Y nosotros tenemos una plancha de cabello que en un 2x3 podemos planchar nuestro cabello, y todo es rápido. Y entonces quisiéramos muchas veces que la vida espiritual así fuera, que yo un día soy enojona y al otro día en Dios ya no soy enojona. Un día batallo mucho con el chisme y al otro día quisiera ya no batallar con el chisme. Y quisiéramos que la vida cristiana así fuera. Pero la realidad de las cosas es que no. La realidad de las cosas es que batallamos con muchas cosas. Sí, seguramente a lo mejor me dirán, pero pastora, yo me acuerdo que cuando acepté a Cristo en mi vida, fue un cambio muy rápido. Recuerdo que me gustaba bailar y de repente ya no me gustó, o tenía costumbres y de repente ya no las tenía. Generalmente eso pasa. Yo creo que es Dios actuando de una manera rápida para que veamos su obra, pero después como que Dios nos pone un freno y va trabajando paulatinamente. Y en esta época, hermanas, donde mi familia y yo hemos pasado por diferentes circunstancias, y yo personalmente he pasado por dificultades personales, esta frase que viene aquí así me pegó mucho, porque yo quisiera que Dios contestara rápido a mis necesidades, o yo quisiera que Dios ya me hiciera una mujer más madura en un 2x3. Y dice, Dios no está en apuro en el desarrollo de tu vida cristiana. Él está obrando ahorita, pero hasta la eternidad. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es decir, como que Dios dice, pues tengo mucho tiempo para hacer toda la obra. Y a veces nosotros en esta vida acelerada quisiéramos que Dios conteste las peticiones rápido, quisiéramos que Dios ya haga una mejor persona en mí. Y créanme, hermanos, que lo está haciendo, pero a veces quisiéramos que fuera a lo mejor a nuestro ritmo, o quisiéramos ver la obra de Dios ya en la vida de nuestros hijos, o quisiéramos tener una paciencia más grande. Y cuando no lo vemos, pareciera que Dios no está haciendo nada. Pero el mensaje de hoy, hermanos, es que sí, Dios está haciendo. Si usted está en la fe, si usted está haciendo su vida cristiana, su vida devocional, si usted ama al Señor, puedo asegurarle que Dios está haciendo algo. Dios definitivamente está trabajando, pero el problema es que no es a nuestro ritmo. Es la manera de Dios el apartar personas después de que empiezan, para que la confianza en nosotros decaiga. Uno de los mayores problemas del ser humano es la confianza en nosotros mismos. Es decir, cuando yo quiero ser mejor cristiano, o cuando quiero agradar a Dios o hacer su voluntad, estamos pensando en, yo lo voy a hacer, yo puedo hacer. Y lo que Dios está intentando hacer a través de este procedimiento es, date cuenta que tú no puedes. No eres tú, no es Cintia, no es Ana, no es Magali la que pueda hacer algo para que
Cristo sea pleno o a la plenitud de Cristo se vea reflejada. Lo que Dios está intentando a través de este proceso es que nos rindamos y digamos, no puedo, para que entonces realmente la obra del Espíritu trabaje en nosotros. Entendemos que nuestro llamado es a la madurez, y la madurez será a través de luchas y experiencias, y eso, hermanas, lleva mucho tiempo. Un estudiante preguntó al presidente de su escuela si no podría tomar un curso más corto del requerido para poder aprobar. Y el presidente le dijo, oh sí, pero eso depende de lo que tú quieras llegar a ser. Cuando Dios quiere hacer un roble, Él ocupa 100 años para hacer un roble. Cuando quiere hacer una calabaza, le toma 6 meses. Tenemos que entender que si Dios va a hacer algo duradero en nosotros, lleva tiempo, lleva un proceso. Hay momentos en que sí crecemos así, pasó algo en nuestra vida y entendimos y nos forjamos, pero la gran mayoría de nuestra vida, hermanos, será una lucha constante para el crecimiento. Y no hay atajos. ¿A qué me refiero con atajos? Es decir, si hay un problema en nuestra vida, la intención de Dios no es que evadamos. Sí, lo dije bien, perdón. No hay atajos. Es decir, si yo tengo un problema con mi matrimonio, el llamado es enfrentarlo para que yo pueda crecer. No es evadirlo. Si yo tengo un problema en el trabajo con alguna de mis compañeros, el llamado es enfrentarlo, no evadirlo. O sea, Dios me está poniendo en una situación para crecer y no hay atajos hacia esa realidad. El autor dice, un meteoro toma un atajo y se desintegra, pero en cambio una estrella y su luz permanente siguen creciendo. A menos que el factor tiempo sea considerado de corazón, siempre habrá el peligro de volverse al engaño de un atajo por medio de experiencias y bendiciones. Yo no sé si, a lo mejor Cintia me entenderá, o Pablo a lo mejor también. Cuando estábamos en campamentos, yo recuerdo cuando regresábamos de los campamentos, o de algo así muy espiritual, juegos distritales o así. Bueno, no son tan espirituales, pero veníamos cambiados, veníamos renovados, veníamos así como, ahora sí queremos cambiar el mundo, ahora sí Dios hizo algo en nuestra vida, ahora sí. Y pasaban 2 semanas y volvíamos a lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque son experiencias que Dios usa, pero si no manejamos eso, si no trabajamos esa experiencia, si no trabajamos esa bendición, eso se va a ir. Realmente lo duradero y lo permanente es cuando Dios está así en la talacha forjando nuestra vida. Las bendiciones y experiencias sobrenaturales son un regalo de la gracia de Dios, pero no aseguran el futuro a una madurez, sino la constancia paciente en hacer el bien. El probar la gracia de Dios en momentos especiales es una cosa, pero el ser establecido y manifestarlo en carácter, hábito y en la vida cotidiana es otra totalmente. El fruto madura lentamente. Los días de sol y los días de lluvia contribuyen una parte. Una bendición antecede a otra bendición. Una tormenta sigue a otra antes de que el fruto haya crecido totalmente. El método del labrador para el crecimiento espiritual involucra tanto dolor como gozo, sufrimiento y felicidad, fracaso y éxito, inactividad y servicio, muerte y vida. Por eso, la tentación de tomar atajos es fuerte, a menos que veamos el valor y nos sometamos a la necesidad del elemento tiempo y podemos descansar en sus manos. Qué difícil, suena bien bonito, pero la verdad es que es muy difícil cuando hay una situación, cuando hay una enfermedad, cuando hay falta de trabajo, cuando hay, no sé, tantas cosas y Dios te dice, sé paciente. Aquí en palabras se escucha bien padre, pero la realidad es que el factor tiempo no es tan fácil experimentarlo, pero debemos entender que Dios está obrando en esto. Como Dios está obrando para la eternidad, ¿por qué vamos a preocuparnos en el tiempo que le tome?
Todo crecimiento es progresivo y mientras más fino sea el organismo, más largo es el proceso. Hermanos, es de etapa a etapa. Primero hierba, luego la espiga y finalmente el grano en la espiga. Y es día a día. Hay días grandiosos, días de batallas, días de crisis en la historia espiritual, días de triunfo en el servicio cristiano, días cuando la mano derecha de Dios está sobre nosotros. Pero también hay días vanos, días inútiles, o días aparentemente inútiles, cuando la oración y el servicio parecen una carga. La pregunta será, ¿de alguna manera somos renovados en estos días de crisis difíciles? La respuesta es sí, porque cualquier experiencia que te ayude a darte cuenta de la necesidad de Dios contribuye a un progreso espiritual. Voy a repetirlo otra vez. Cualquier experiencia que te ayude a darte cuenta de la necesidad de Dios contribuye a un progreso espiritual, a menos que niegues al Señor, quien te ha comprado con sangre. Pablo afirma, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. La invitación, hermanos, en este pequeño, no tan pequeño, pero en este estudio, es que el Señor espera que tengamos tiempo para conocernos a nosotros mismos. Él espera que tomemos el tiempo para decir, esto hay que cambiar, esto hay que fomentar, esto hay que quitar, esto va bien. También toma tiempo y una eternidad conocer a Jesucristo. Hoy es el día para poner la mano en el arado e irrevocablemente depositar nuestro corazón en su meta para nosotros, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Austin Sparks dice, frecuentemente en la batalla vamos al Señor, oramos y suplicamos y apelamos por victoria, por crecer, por dominio sobre las fuerzas del mal. Es nuestro pensamiento que de alguna manera el Señor vendrá y ejecutará su poder para darnos victoria y ascendernos espiritualmente. O sea, lo que queremos es que el Señor venga y arremeta contra el problema, contra la enfermedad, contra las personas que nos están haciendo daño, contra el trabajo, contra los malos pensamientos. Pero debemos corregir esta mentalidad, porque lo que el Señor anhela es ampliarnos para poseer más espiritualmente. Nos toma a través de ejercicios y de la experiencia y pone de alguna manera nuestra espiritualidad para que ocupemos el lugar más amplio espontáneamente. Dice Éxodo, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Es decir, el Señor quiere que crezcas y para ese crecimiento lleva tiempo. No permitamos, hermanos, querer tener atajos, querer huir del problema, querer evadirlo o no nos ceguemos ante lo que estamos viviendo, sino la invitación es a enfrentarlo, porque el Señor va delante de nosotros y en este proceso, que a lo mejor llevan ya años, meses, días, no sé, el Señor está actuando. Porque mientras haya algo en su vida que los esté llevando a tener más necesidad de Dios, hay un progreso espiritual. Si hay algo en su vida que los está llevando, yo le decía a Pablo, a través de todas las situaciones que hemos vivido, perdón quizás por hablar tanto de eso, pero me ha traído muchas experiencias. Y una de ellas es la oración. O sea, entendemos que oramos, entendemos que es necesario para nuestra vida, pero híjole, el necesitar orar es muy diferente en el momento de prueba. O sea, el llegar a casa y orar y rendirte y llorar es muy diferente a cuando las cosas van bien. Entonces yo le decía a Dios, ahora que reflexionaba y que las cosas están mucho mejor en casa, en mi familia, con mis papás, yo decía, Dios, gracias porque la oración fue más viva en mi vida, fue más necesaria y más dependiente de ti.
Entonces, mientras haya algo, hermanos, que me lleve a necesitar más de Él, el Dios está obrando. Toma tiempo, es bien duro, es bien difícil, pero la invitación es a que usted esté consciente de que Dios no tiene prisa en que usted sea perfecto. Dios está forjando, dejémoslo. No hagamos atajos, no pongamos atajos, ni tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿verdad? Al otro extremo decir, pues es que el Señor está muy lento conmigo. No, el Señor habla de tu parte, tu vida cristiana, tu amor por Él, tu devoción a Él, tu fe, ¿verdad? Tu confianza en Él. El Señor está obrando. A veces se ve mucho, a veces se ve poco, pero el Señor sigue obrando. Así que ánimo, hermanas, ánimo, hermanos. El Señor está haciendo su obra en todos nosotros. No perdamos de vista eso. No nos ha dejado, somos de Él, somos posesión suya.